Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. Es muy importante no heredar problemas a nuestra familia. El testamento es una figura jurídica muy importante, ya que hablamos de un instrumento legal en el cual se da a conocer la voluntad de las personas sobre el destino que tendrán sus bienes. Y como bien dice, se otorga ante un notario público. Estaremos de acuerdo que esta es la figura jurídica por excelencia para poder heredar nuestros bienes a quien nosotros deseemos. Por supuesto, he de recordarles que en México se acostumbra que en el mes de septiembre se lleve a cabo una promoción buscando incentivar a la gente que dé a conocer su última voluntad. Entonces, comencemos con este tema del testamento. Un testamento, de acuerdo al Código Civil para el Distrito Federal, solamente podrá hacerse ante un notario público. También podrá hacerse en un consulado si éste se realiza en el extranjero. Y también se podrá realizar ante autoridades extranjeras siempre y cuando haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en el que se haya otorgado. Esto quiere decir que ya no se podrán realizar testamentos públicos cerrados, públicos simplificados, hológrafos, militares y testamentos marítimos, siendo únicamente válidos los realizados ante notario público, ya como quedó mencionado. Los testamentos se otorgarán ante el notario público, mismo que será expresado de forma clara y terminante ante el notario, redactando el notario estrictamente la voluntad del testador, leyéndolo en voz alta, para que el testador manifieste si se encuentra conforme de lo que estará afirmando en esa escritura. El testador y en su caso el notario firmarán este documento y también firmarán uno o dos testigos, si fuera el caso. En el caso de que el testador no hablara español, igualmente firmará el intérprete y se asentará el lugar, año, mes, día y hora en el que se otorga. Esto último se hace ya que una persona puede testar varias veces, pudiendo modificar su voluntad en diversas ocasiones, siendo únicamente válido el último testamento que se ha otorgado. En el caso de que el testador no pudiese firmar o no supiese cómo, el testamento podrá ser firmado por un testigo a ruego del testador, y este último imprimirá su huella. En el caso de que el testador no hablase el idioma del país, deberá describir su testamento en su idioma, siendo este traducido por un intérprete al español, siendo la traducción la que se transcribirá como testamento en el respectivo protocolo, firmando el testador, el intérprete y el notario. Tanto la transcripción como el documento que llene el testador se archivará en el apéndice correspondiente del acto. Con esto ya nos damos cuenta de que el testamento cumple con una serie de requisitos que le dan certeza al testador de que su voluntad está debidamente expresada y que al momento de su fallecimiento no quedarán dudas de sus deseos últimos. Ahora, ¿qué voluntades se pueden expresar en un testamento? Este es un tema un poquito más extenso. En un testamento podemos hacer desde un reconocimiento de paternidad, designación de quiénes se quedarán con los bienes, cómo se le entregarán estos bienes a los herederos o legatarios. El número de herederos y legatarios es ilimitado, no hay límite para ello. También se pueden designar bienes para la beneficencia pública o para determinados actos benéficos. Se puede encomendar dentro de un testamento a terceras personas que se encarguen de distribuir las cantidades que se dejen para ese objeto a las personas a quien deba aplicarse. En caso de que el testador deje bienes para la beneficencia, podrá determinar inclusive los terceros que se encargarán de dar pleno cumplimiento a su voluntad. En un testamento, muy importante, si solamente quedase un padre o están los dos vivos, podrán escoger dentro del testamento, para el caso de que los dos fallezcan, o fallezca uno primero y el otro después, quién será el tutor legal de los menores de edad, que, de acuerdo al Código Civil, tendrá plena validez y entonces no tendremos la obligación de pasar a los ascendientes directos de la familia a los menores. El siguiente punto del testamento es relevante ya que nos esclarece quiénes son las personas capaces de testar, o mejor dicho, quiénes no podrán hacerlo. Los menores de 16 años de edad,
sin importar si son hombres o mujeres. Tampoco podrán testar a aquellos que no disfruten cabalmente de su juicio, y esta situación es un poco complicada, ya que en muchos casos encontramos testadores con edad avanzada, con alguna situación de demencia senil o en ocasiones con problemas de enfermedades que dañan su percepción de la realidad. Para esto, de entrada, es obvio decir que aquellos que se encuentran en estado de interdicción no pueden testar. Pero aquí es donde interviene la sensibilidad también de los notarios públicos, ya que al comparecer uno como testador, ante su presencia, éste se cerciorará mediante varias preguntas si la persona se encuentra en su sano juicio. En caso de no ser así, el notario rechazará la elaboración de este testamento. Para ello, usualmente los notarios le piden a los familiares y a las personas que los acompañan a esperar para poder conversar a solas con ellos. Asimismo, esto también lo hace el notario para cerciorarse de que lo que expresan los testadores es su libre voluntad, porque se dan muchos casos en los que el testador se encuentra coaccionado por la familia para dejarles los bienes de acuerdo a su consideración. Entonces, con esto ya determinamos quiénes son las personas capaces de testar. En términos generales, todas las personas que no se encuentren dentro de esos dos requisitos. Ahora, ¿quiénes son las personas capaces de heredar? O mejor dicho, ¿quiénes no son capaces de heredar según la ley? Aquellas que cuentan con falta de personalidad. Esto se refiere básicamente a los no natos, es decir, si el testador pone en su testamento que le heredará sus bienes a sus hijos no natos, y al momento de su fallecimiento estos no existieran, y en algunos casos estos ya se encontrasen dentro del proceso de nacer, es decir, que la esposa esté embarazada o la pareja del testador se encontrase embarazada y el bebé no ha nacido, bueno, si el bebé llega a término, tendrá derecho a heredar, pero si no llega a término, no existe motivo para que éste herede, porque no existió nunca. También, aquellas personas que tienen falta de personalidad son aquellas personas que fallecen antes que el testador. Entonces, estas personas, por supuesto, tampoco tienen personalidad ya. Tampoco pueden heredar aquellas que por presunción influyeron en la decisión libre del testador o a la verdad o a la integridad de este testamento. También hay casos en los cuales no hay reciprocidad internacional y suponiendo que hay bienes que se encuentran en el extranjero y no hay tratados de libre comercio, no hay tratados internacionales que permitan a los herederos adquirir los bienes por la sucesión que se realiza en México, bueno, no existe reciprocidad legal, por lo tanto, en su caso, ellos tendrán que promover la sucesión correspondiente en el país donde se encuentren los bienes. Tampoco podrán ser herederos aquellos que renuncien o sean removidos de algún cargo conferido en el testamento. Con respecto a este punto hay que tener especial cuidado, ya que cuando se habla de algún cargo conferido, hablamos básicamente de albaceas o tutores nombrados por el testador. Situación compleja, ya que muchas veces ser albacea de una sucesión es un tema muy complicado. Ahora, no hablamos de todos aquellos que renuncien al cargo o que sean removidos. Si tu remoción o tu renuncia al cargo es por cuestiones de enfermedad o por cuestiones que no son directamente reprobables por tu encargo, entonces no caerías dentro de este tema. Ahora, en el caso de utilidad pública, supongamos que alguno de los bienes está siendo sujeto a una expropiación o algo por el estilo, tampoco podrías heredar esos bienes. Claro, podríamos heredar en su caso la compensación económica que pagaría el gobierno por la expropiación de ellos. Tampoco podemos heredar o tampoco pueden heredar aquellas personas que hayan cometido algún delito, pero no cualquier delito. Debe de tratarse de algún delito particularmente referido a que haya sido en contra del testador, de sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge. Esto aplica también si el heredero no fuera descendiente, ascendiente o hermano del cónyuge. También, están imposibilitados para heredar el médico que atendió al testador en su última enfermedad,
así como los parientes de éste. Tampoco podrán heredar, con respecto al testador, los ministros de cultos religiosos con quienes no tengan parentesco. Lo mismo aplica para sus familiares y aplica también para los directores espirituales de los ministros que atendieron al testador. De ahí en fuera, todos pueden heredar. ¿Qué es lo que podemos disponer dentro de un testamento? El testador es libre de determinar qué es lo que sucederá con sus bienes. Igualmente podrá determinar las condiciones, obligaciones y condiciones para recibir una herencia. Claro, siempre y cuando estas condiciones no contravengan a derecho. Ahora, si estas obligaciones no pudieron ser cumplidas, pero se hizo lo necesario para darles cumplimiento, el heredero continuará con sus derechos sucesorios. No afectará ni al heredero ni al legatario este incumplimiento, siempre y cuando hayan hecho lo necesario para dar cumplimiento a las condicionantes. Tampoco serán válidas las condiciones impuestas por el testador para que el heredero o legatario herede de determinada forma al momento de su fallecimiento. Es decir, bueno, cuando yo me muera, la casa que yo te heredé, se la vas a heredar a. Esas condiciones como si no existieran. Tampoco se pueden imponer condiciones en las cuales se obliga al heredero o testador a permanecer viudo o soltero. Ya lo que haga uno con su estado civil después de heredar es su problema. Ahora, con respecto a los herederos, en el caso de que el testador tuviese obligaciones de dar alimentos, estos deberán de permanecer resguardados por el testamento. Si el testador omite ese punto durante el juicio sucesorio, se le podrá solicitar al juez invalide el testamento en virtud de que existía una obligación alimentaria por parte del testador y dejar nulo el testamento. Por lo tanto, este se volverá inoficioso y se procederá entonces a un juicio sucesorio intestamentario en donde además se resguarden todas las garantías de los acreedores alimentarios. Un testamento es perfectamente válido también si en él no se instruye herederos. Esto puede suceder cuando el testador dice que le deja sus bienes a Juan, Pedro y a los hijos de Luis. Se entenderá que todos los hijos de Luis son herederos, en la misma proporción que Juan y Pedro. Ya sea que Luis tenga 2, 3, 5 hijos, no importa, serán herederos en la misma proporción. Si son 5, la herencia se dividirá en 7 partes. Salvo que, por supuesto, no se refiera o se refiera únicamente a determinados hijos de Luis. Entonces, en esos casos, cabrá prueba en contrario. Si el testador dejara bienes a personas con igualdad de nombre y apellidos, que sean de la misma familia o conocidos, miembros conocidos, el testador deberá de ser claro y establecer algún elemento diferenciador de estas personas, como podría ser su segundo nombre o un elemento que permita su identificación plena. Con respecto a los legatarios, rige la misma disposición que a los herederos en cuanto a las posibilidades de heredar o no. Los legados pueden consistir en la prestación de una cosa, hecho, servicio, un bien. Si el testador perdiese los bienes testados antes de fallecer, el legatario ya no tendrá ningún derecho, absolutamente ninguno, como heredero, cosa muy diferente de lo que sucede con los herederos. El testador solamente es derechohabiente de una cosa, de un dinero, de un derecho, pero un heredero tiene derecho a una parte de la masa hereditaria. Recordemos, por supuesto, que los bienes legados podrían generar algún tipo de derechos o pago de impuestos. Estos deberán de ser cubiertos por el legatario, salvo que el testador disponga cosa en contraria. El legatario puede renunciar parcialmente a su legado, pero solamente podrá renunciar a parte de su legado si renuncia. En el ejemplo,
le dan dos bienes. Si un bien que le legan no genera riqueza y es una carga para el legatario y el otro bien sí genera riqueza, él no podrá renunciar al que no le genera nada y quedarse con el que sí le genere. Pero si el legatario renuncia al bien que no le genera ningún beneficio, perdón, se queda con el bien que no le genera ningún beneficio y renuncia al bien que le genere, pues le pueda generar dividendos, bueno, eso sí lo puede hacer. Entonces puede haber renuncias parciales del legado. Vamos a ver lo que es una sustitución de herederos o de legatarios. Cuando un heredero o un legatario fallece después del testador, porque si fallece antes no tiene personalidad y no tiene derecho a heredar, este heredará sus derechos. Pero si el heredero o legatario fallece antes, sus herederos testamentarios son ilegítimos y no tendrán derecho a heredar los derechos de éste, salvo que el testador lo prevea. Por ejemplo, yo he decidido dejarle a Juan mi casa. Pero si cuando yo fallezca Juan ya no está vivo, entonces ¿qué va a pasar? La casa se dividirá entre sus hijos, por ejemplo. O la casa se le entregará a sus parientes sobrevivientes mismos que él o de acuerdo a él lo estipule en su testamento. Esa podría ser una forma de que haya una sustitución de herederos o de legatarios. Igual sucede. Lo que acabo de yo decir es un legado porque es una casa, pero del 50% que le dejo a mi hija en herencia, si al momento de fallecer yo, ella ya no está viva, todos mis bienes pasarán a formar parte del patrimonio de mi mujer. Entonces, ahí yo ya estoy determinando previamente qué es lo que va a pasar con los bienes en caso de que el heredero fallezca y haya una sustitución. En términos generales, esto es lo que corresponde al testamento. Esto es lo que se puede hacer y no hacer. En el testamento también nombraremos albacea. ¿Quién es el albacea? El albacea va a ser la persona que se encargue de administrar los bienes de la sucesión después de que el heredero fallezca e inicie el procedimiento sucesorio. La cantidad de cosas que se pueden establecer o estipular en un testamento son muchas. El notario nos puede ayudar con nuestras dudas. Por supuesto, vamos a comparecer con él. Tenemos que hacerlo para poder dejar un testamento. No vayamos con nuestras dudas y no las resolvamos. Para eso están. Acerquémonos a ellos y con toda la confianza transmitámosle nuestras preocupaciones y nuestro sentir. En términos generales, esto es lo que corresponde a un testamento. En los siguientes 2 episodios veremos lo que es la sucesión legítima y posteriormente veremos a grosso modo lo que es el proceso sucesorio. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse. Espero verlos en el siguiente episodio. Hasta luego.